Bien, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el tema 1. Habíamos visto en clase que uno de los primeros problemas que se presenta en la materia de derecho internacional privado ha sido la denominación de ella, es decir, ¿por qué se llama derecho internacional cuando las relaciones que regula son de particulares o de personas privadas? Pueden ser estas naturales o jurídicas, estando reservada la palabra internacional a las relaciones que el Estado sostiene con otros estados. Sin embargo, atendiendo al contenido y al método de la materia y principalmente atendiendo a el impacto, la aceptación que ha tenido el nombre de derecho internacional privado, nuestra materia se llama así, aunque el objeto y el contenido sea absolutamente alejado de las relaciones del Estado. De pronto sería más apropiado llamarle derecho conflictual o derecho de colisión, atendiendo al objeto, como les decía. Sin embargo, incluso ahí no podríamos, tendríamos más bien la problemática de que al llamarle derecho conflictual estaríamos limitando mucho el contenido de la materia, que se ha ampliado más a solamente resolver un conflicto de leyes. Vamos a ver que se trata de una materia que regula relaciones particulares o relaciones especiales donde están presentes elementos extranjeros o elementos foráneos, como algunos autores suelen llamar. Se vincula con otras áreas, por supuesto, se vincula con el derecho civil, con el derecho de familia, con el derecho procesal, el derecho comercial, el derecho de la niñez adolescencia, el derecho de inversión, todas ramas, o más bien las más ramas del derecho privado, y en el caso de familia y de la niñez adolescencia, a pesar de ser parte del derecho público, está dentro de la materia, pero más bien con el ánimo de proteger estos derechos en el ámbito internacional. Antes de definir lo que es el derecho internacional privado, tenemos que definir o tener claro qué es el derecho como tal. Y dentro de este derecho, y siguiendo el enfoque sistémico del mismo, tenemos que el derecho es un sistema de normas autónomo, por supuesto, que está compuesto, tiene principios, normas y reglas, que está compuesto por subsistemas. Estos subsistemas son los que alimentan al sistema, que se relacionan o interrelacionan entre ellos de manera estructural o jerárquica y también de manera funcional. En el caso de Bolivia, habíamos visto en la clase cuáles son esos subsistemas y dentro de cuál es ese subsistema o cuáles se encuentra el derecho internacional privado. Kelsen es otro sistémico que habla que la visualización o el análisis del sistema debe partir básicamente de dos principios. Primero, la estática jurídica y la dinámica jurídica. Dentro de la estática jurídica, dice él, vamos a ver al sistema a partir de las normas que están vigentes. Y para hacer ello tenemos que partir nuevamente de dos principios, el de validez y el de alcance. El principio de validez dice que toda norma para ser válida dentro del sistema debe provenir de una norma superior. Entonces, si vemos o visualizamos al sistema jurídico boliviano, la norma superior sería la Constitución Política del Estado y todas las normas inferiores deberían tener su origen en la misma. Entonces, si vemos a las normas de derecho internacional privado, provienen de la Constitución y podríamos afirmar que sí, porque provienen de mecanismos que están previstos en la Constitución, tanto cuando se tratan de normas jurídicas o normas contenidas en las leyes, tanto cuando se tratan de normas contenidas en los tratados internacionales. Por tanto, válidas. En cuanto al alcance, toda norma jurídica dice que el CEN debe definir o determinar su alcance personal, a qué sujetos están dirigidas las normas, en el caso de la materia, a relaciones jurídicas de personas particulares, sean estas naturales o jurídicas, el alcance territorial, dónde o en qué espacio tienen aplicación estas normas, y el alcance material, qué materias regulan las normas de derecho internacional privado.
El segundo principio, referido a la dinámica jurídica, que Kelsen dice que todo sistema debe ser dinámico, debe ser cambiante, debe adaptarse a las necesidades de una sociedad o de la sociedad a quien está dirigido. Y a partir de ella, los principios de coherencia, completitud y unidad van a hacer que esta dinámica se ajuste o haga que el sistema funcione bien. Entonces, hablando de la coherencia, dice que no pueden haber dentro del sistema, no pueden haber dos normas que sean válidas y que al mismo tiempo se contradigan entre ellas. Entonces, si otra vez pensamos en los subsistemas, no puede haber normas válidas, digamos, que diga algo, una ley, y que un tratado internacional diga lo contrario o la inversa. Entonces, no pueden ser válidas, debe haber cierta coherencia en las normas, sean estas contenidas en las leyes secundarias o sean estas contenidas en los tratados. ¿Por qué? Porque son todas parte del sistema. El sistema también debe ser completo y para ello tenemos que estar conscientes de que el sistema por sí solo no va a regular todos los aspectos de la vida, sino tiene que ser capaz de resolver estos vacíos o debe ser capaz de resolver o crear mecanismos que hagan posible la incorporación de nuevas normas o la salida de una norma. ¿No es cierto? Puede ser el mecanismo de la recepción de las normas internacionales, el mecanismo de la derogación, la abrogación, el mecanismo de la modificación de las leyes, etcétera, etcétera. En cuanto a la unidad, el sistema es una unidad, no es que los tratados sean una isla, la jurisprudencia otra isla, las leyes otra isla que se deben aplicar o interpretar de manera aislada. No, todos son parte del sistema, por lo que los juzgadores, los abogados y nosotros mismos como estudiantes de derecho tenemos que aprender a ver al sistema como una unidad, tener una mirada holística del sistema. Si estoy viendo causas en materia penal, no significa que no debo ver otras áreas más, sino debe verse todas con las cuales la situación jurídica en concreto se relaciona. ¿Ok? Entonces ya sabemos que es derecho, y ya sabemos que el derecho internacional privado es parte de ese sistema, como parte de dos subsistemas principalmente o más, no necesariamente solo de las leyes, sino también de los tratados, también de la jurisprudencia. También hay en el subsistema usos y costumbres, también podríamos mencionar a las normas de derecho internacional privado en el plano del comercio internacional. ¿Ok? Entonces, está alimentando o es parte de varios subsistemas dentro del sistema jurídico boliviano. Ok, cuando hablamos de la materia en concreto de derecho internacional privado, tenemos que remitirnos hacia la antigüedad. Algunos autores dicen que nuestra materia es la más novel o la más joven dentro de la ciencia del derecho. Otros dicen que no, que más bien es la más vieja, que es la primera área dentro del derecho que ha surgido junto con el hombre cuando éste pisa sobre la faz de la tierra. ¿Atendiendo a qué? Atendiendo a los dos factores sobre los cuales se asienta el desarrollo del derecho internacional privado. Es decir, han dado dos factores, han dado nacimiento y han logrado el desarrollo del derecho internacional privado, que es uno, el cosmopolitismo o el hecho de que el hombre sea un ser social que necesite vincularse o relacionarse con otros hombres, otras personas, sin la limitación de la nacionalidad, por ejemplo, sin la limitación de un ámbito territorial, es decir, los bolivianos no están obligados a vincularse únicamente con bolivianos o a realizar actos jurídicos solo con bolivianos. De acuerdo a las circunstancias y a sus necesidades, es muy probable que los bolivianos realicen actos jurídicos también con personas de otra nacionalidad. Asimismo,
No todos los bolivianos realizan actos jurídicos solamente en el territorio boliviano o con la ley boliviana. Es posible que algunos bolivianos realicen actos jurídicos en otros estados, en otras jurisdicciones, y no por ello esos actos son inválidos. O viceversa, no todos los actos jurídicos que están surtiendo efectos en Bolivia han nacido bajo la ley boliviana. Entonces, el cosmopolitismo del hombre es un aspecto que ha existido siempre en la sociedad, ¿okay? Que el hombre sea un ser absolutamente social. Y dos, la diversidad normativa, diversidad regulatoria o pluralismo jurídico, como ustedes lo quieran ver, en el mundo desde la antigüedad, desde que el hombre se ha constituido en gens, clans, hordas, siempre ha existido una pluralidad en la regulación. Cada comunidad tiene su propia regulación. Entonces, desde que el hombre ha vivido en comunidad, llámese esta como se llame, gens, clans, hordas o lo que fuere, siempre ha tenido una regulación atendiendo a sus necesidades y a su idiosincrasia. Entonces, estos dos factores que dan nacimiento al derecho internacional privado y han logrado que esta área del derecho se desarrolle, han existido siempre, si se darán cuenta. Siempre el ser humano se ha vinculado con otros seres humanos por diversas razones. La guerra fue uno de los principales mecanismos de vinculación entre los pueblos. La diversidad de regulación también ha existido siempre. Entonces podríamos afirmar que desde la antigüedad, desde la aparición del hombre, los conflictos generados por relaciones multinacionales siempre han existido. Entonces, si así ha sido, ¿por qué en la antigüedad no se preocuparon hasta la aparición del Estado, no se preocuparon de una rama que resolviera estos conflictos? Pues porque había una negación de derechos, que ya lo hemos visto en la clase también. Espinar Vicente, cuando quiere conceptualizar al derecho internacional privado, nos dice que este se configura como un conjunto de normas y principios que cada sistema jurídico o cada estado establece. ¿Para qué? Para dar una regulación especial o específica a todas las relaciones jurídicas que tengan elementos extranjeros o sean de tráfico externo. La construcción de este sistema específico, es decir, este sistema o subsistema de derecho internacional privado, dice Vicente, obedece a una metodología propia, por eso que el derecho internacional privado es una disciplina autónoma, tiene su propia metodología. Su positivación y aplicación es, dice, depende mucho de la realidad social, ¿no? Es decir, de la comunidad a quien van dirigidas, del momento histórico en que se pretenda. Pues sí, el derecho internacional privado ha evolucionado, al igual que cualquier otra rama del derecho, ha evolucionado de acuerdo a la sociedad a la que está dirigida y de acuerdo a las necesidades de esa sociedad. Otro concepto que nos presenta Elisa Pérez Vera, que lo pueden encontrar en el libro de la profesora Cecilia Fresnedo, es que el derecho internacional privado es una disciplina que se ocupa de relaciones, dice que por las personas que intervienen, por el objeto en que versan o por el modo en que se producen, no agotan sus consecuencias, es decir, sus efectos jurídicos no se dan en una sola esfera jurídica. A estos elementos extranjerizantes o foráneos, que pueden ser sujetos, objeto o modo, Elisa Pérez Vera le llama elemento foráneo o elemento extranjero. Si tradujéramos el concepto de Elisa Pérez Vera, podríamos decir que el derecho internacional privado se ocupa de relaciones jurídicas donde existe o se presenta un elemento extranjero. ¿Cuál? Elemento extranjero de la persona, elemento extranjero del objeto o elemento extranjero del modo. ¿Cuándo hay un elemento extranjero del sujeto? Cuando las personas que intervienen en la situación jurídica o relación jurídica tienen diversa nacionalidad. Esta diversa nacionalidad
hace que la relación jurídica se conecte con dos o más leyes diferentes. Elemento extranjero del objeto cuando el propósito o la finalidad de la relación jurídica se pretende surta efectos en dos o más jurisdicciones diferentes, es decir, una relación jurídica realizada, imaginen ustedes, entre dos bolivianos, pero cuyos efectos jurídicos se va a dar en otro espacio o territorio. Esto hace también que se conecten dos o más legislaciones. Y el elemento extranjero del modo, cuando, dice ella, cuando en una relación totalmente doméstica o nacional surge o aparece un elemento foráneo o extranjero y hace que la situación jurídica se transforme de nacional en internacional. Si se habrán dado cuenta, se trata de relaciones jurídicas particulares, especiales, que también exigen una regulación especial. García Romero, nos dice que se tratan de cierto tipo de relaciones jurídicas cuyos elementos constitutivos pertenecen a sistemas jurídicos diferentes en el espacio, es decir, sistemas que pueden ser posibles de ser aplicados a la misma situación jurídica atendiendo a ese elemento constitutivo. Lo que sí se debe resolver es los conflictos que se derivan de estas conexiones. Imagínense ustedes un contrato suscrito entre dos bolivianos, pero en el país vecino de Argentina, cuyo cumplimiento debe darse en Bolivia. Entonces encontramos la vinculación con la ley argentina por ser el lugar donde se ha suscrito el contrato y la vinculación con la ley boliviana por ser el lugar donde debe cumplirse la obligación, y estas conexiones pueden derivar en conflictos. A eso se refiere que las relaciones de derecho internacional privado son relaciones con elementos foráneos particulares. Bien, ya Lisa nos decía que una relación jurídica de derecho internacional privado debe necesariamente u obligatoriamente debe presentar un elemento extranjero, cualquiera, sujeto, objeto o modo. Sin embargo, ella nos hace la aclaración y dice, pero no cualquier elemento extranjero, sino debe ser un elemento extranjero relevante, importante. Y cuando el elemento extranjero es importante o relevante, cuando este elemento extranjero provoque conflictos. ¿Qué conflictos? Conflicto de jurisdicción o de competencia, conflicto de ley o conflicto de continuidad. Es decir, que el hecho de que dos bolivianos hayan suscrito un contrato en Argentina cuyos efectos o cumplimiento de la obligación debe darse en territorio boliviano, en caso de incumplimiento nos surge la problemática de a qué juez acudir para plantear la acción de la resolución del contrato, ante el juez argentino o ante el juez boliviano. Ese es un conflicto de jurisdicción o de competencia. En caso de que determinemos que vamos a acudir ante el juez boliviano, ese juez boliviano, ¿qué ley o norma sustantiva va a utilizar para aplicarla al fondo del proceso? ¿La ley argentina, por ser la ley donde se ha suscrito el contrato, o la ley boliviana, por ser la ley donde debe cumplirse la obligación? A eso le vamos a llamar conflicto de leyes. Y el tercer conflicto, conflicto de continuidad. Si se ha determinado que el juez competente es el juez boliviano y este juez boliviano va a utilizar la ley boliviana para, como norma sustantiva aplicable al fondo del proceso, esa sentencia que el juez boliviano va a emitir será o no reconocida en Argentina
ese es un conflicto de continuidad. Entonces, si nosotros determinamos el derecho internacional privado regula relaciones con elementos extranjeros, sí. Cualquiera de ellos, ya sabemos cuáles existen. ¿Qué provocan esos elementos extranjeros? Conflictos. Conflicto de competencia o de jurisdicción, conflicto de ley o conflicto de continuidad. Lo que nos resume al objeto del derecho internacional privado. Es decir, frente a estos conflictos o interrogantes, la norma de privado me va a decir ante qué juez debo acudir, nos va a decir qué ley va a aplicar ese juez competente y cuándo va a ser reconocida esa resolución o bajo qué condiciones va a ser reconocida esa resolución. Lo que nos define el objeto del derecho internacional privado, que es resolver los conflictos generados por la presencia de un elemento extranjero. En cuanto a los conflictos de competencia, pues cada estado establece en su norma adjetiva los supuestos de competencia, es decir, en su norma adjetiva cada estado define cuándo sus jueces van a ser competentes para conocer ciertos procesos. Eso puede también generarnos una diversidad en la regulación, por lo que los tratados internacionales, frente a esta diversidad normativa o legislativa, pues intentan darle una armonía, es decir, que todos los estados utilicen más o menos supuestos o criterios de competencia similares, ¿ok? En cuanto a la ley aplicable, también de inicio las leyes tienen una vocación territorialista, es decir, cuando el órgano competente dentro de un estado elabora y emite una ley, de inicio esa ley será aplicada dentro de el territorio de ese estado o en los espacios sometidos a su jurisdicción. Entonces, ¿cuándo una ley puede tener un efecto extraterritorial? Es la pregunta. ¿O cuándo la ley de otro estado puede ser aplicada en el territorio de un juez nacional que es diferente, de nacionalidad diferente a la ley que se pretende sea aplicada? Entonces tenemos que despojarnos un poco de esas concepciones territorialistas de la norma. Ya no cabe en este tiempo de globalización, ya no cabe posiciones tan territorialistas. Es decir, ya no podemos decir que en Bolivia los matrimonios celebrados en Bolivia con la ley boliviana son los únicamente válidos o legalmente o jurídicamente eficaces, porque si hacemos una mirada a la población boliviana, descubriremos que no pocos matrimonios que están en Bolivia, no pocos se han casado en el extranjero. Entonces deben haber un número bastante interesante de matrimonios celebrados en el extranjero, pero que están surtiendo efectos en Bolivia. Esa es una aplicación, si quieren, indirecta de una ley extranjera. ¿Por qué? Porque esos matrimonios han sido, o esos actos jurídicos llamados matrimonios, han sido realizados bajo otra ley, pero que están en Bolivia surtiendo efectos. Lo mismo que no podríamos afirmar jamás que todos los bolivianos casados siempre lo han hecho en Bolivia. Deben haber muchos bolivianos que se han casado en otros países, ¿ok? Entonces tenemos que pensar siempre que, tenemos que pensar siempre que esa visión territorialista de las relaciones jurídicas pues ya no cabe en este tiempo. Perdón, chicos, ok. Cuando hablamos, por ejemplo, del reconocimiento de actos o de la continuidad de relaciones jurídicas, tenemos que afirmar que todos los estados, ya sea porque son parte de un tratado o ya sea porque ellos mismos, mutuo propio,
reconocen actos jurídicos celebrados en el extranjero, ya sea por cortesía internacional, ya sea bajo el principio de reciprocidad o porque simplemente también aspiran a que sus actos jurídicos sean reconocidos, podemos afirmar que hay una regla general de reconocimiento, es decir, todos los estados se reconocen entre ellos como fuentes normativas, en consecuencia, validadores de actos jurídicos. O sea, Bolivia no le podría decir a Francia, por ejemplo, así debes celebrar los matrimonios o estos requisitos debes pedir para que tus matrimonios sean válidos. Francia, de acuerdo a su contexto, interés, etcétera, establecerá no solamente los requisitos y condiciones, sino el acto mismo, la realización del acto mismo del matrimonio, lo mismo que Bolivia. Entonces, si se dan cuenta, cada estado establece procedimientos o mecanismos independientes o autónomos de la validación de actos jurídicos. Ok, entonces, si los estados se reconocen entre ellos como fuentes de derecho, es decir, validadores de actos jurídicos, ¿qué pasa cuando un matrimonio celebrado en Bolivia se va a vivir a Francia? ¿Ese matrimonio es válido? De entrada me dirían que sí, pero yo les preguntaría, ¿y por qué dicen que sí? Entonces, todos los estados dicen, ok, vamos a reconocernos entre nosotros los actos jurídicos, pero cada uno de nosotros vamos a establecer nuestro propio sistema de continuidad. ¿Eso qué significa? Que los estados sí tienen una obligación genérica de reconocimiento de actos jurídicos. Todos están en ánimo de reconocer los actos jurídicos, ya sea por tratado, ya sea por cortesía internacional, pero cada uno de los estados establece independientemente de los demás el cómo va a reconocer. A eso se llama, cada estado elabora su propio sistema de continuidad. Si dos bolivianos casados en Bolivia se van a vivir a España, tienen que apegarse a los requisitos establecidos por la ley española para el reconocimiento de su matrimonio. Si se van a vivir a Francia, otra vez tienen que apegarse a los requisitos establecidos por la ley francesa para el reconocimiento de su matrimonio. Lo mismo pasa con Bolivia. Personas, imaginen ustedes, dos alemanes casados en Alemania bajo su propia ley, cuando vienen a vivir a Bolivia, tienen que apegarse a la ley boliviana y a los requisitos establecidos en la ley boliviana para el reconocimiento de ese su matrimonio. Entonces, cada estado construye su propio sistema de continuidad. ¿Puede haber limitaciones a esta continuidad? Sí, claro. El orden público siempre va a ser una limitación. Ok, entonces hasta aquí podemos definir o afirmar que el objeto, la razón para la que existe el derecho internacional privado es para regular relaciones jurídicas con elementos extranjeros. Ya hemos dicho en la clase, puede estar presente un elemento extranjero o pueden estar presentes los tres elementos extranjeros. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues si solamente está presente un elemento extranjero, estaremos frente a un caso relativamente internacional, y si estamos frente a una relación con los tres elementos extranjeros, estaremos frente a un caso absolutamente internacional. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué el derecho internacional privado quiere regular o pretende regular o regula estas relaciones con elementos extranjeros? Para asegurar o garantizar la continuidad jurídica de estos actos
o estos derechos. Es decir, si yo he adquirido en Bolivia mi derecho a ser una mujer casada o tengo un estado civil de casada, cuando yo me vaya a otro país, digamos a Estados Unidos, quiero continuar siendo una mujer casada. ¿Y cómo se va a lograr? Pues a partir de las normas de derecho internacional privado. De ahí podemos advertir la importancia de la materia. Es absolutamente importante que existan estas normas jurídicas porque de ello dependerá la seguridad jurídica de los actos, de los derechos de las personas en el ámbito internacional. Juncker nos decía que el surgimiento y el desarrollo del derecho internacional privado se ha ido, digamos, ha ido facilitando, o más bien, se ha hecho más evidente a medida en que se han facilitado o se han intensificado con la globalización, la migración, las relaciones de carácter particular entre personas de distintos pueblos, y eso ha hecho que se intensifique la frecuencia de conflictos jurídicos que deben ser resueltos por nuestra área del derecho. Ahora bien, lo que ahora conocemos como derecho internacional privado ha cambiado, ha evolucionado o es el mismo desde épocas antiguas. Por supuesto que modificada la comunidad o la sociedad a quienes van dirigidas estas normas, también se ha modificado el derecho internacional privado. El Imperio Romano es el principal antecedente respecto de la iniciativa de crear un derecho particular o especial que regule relaciones jurídicas de diferentes nacionalidades u orígenes. Bueno, en la época del Imperio Romano todavía no había el concepto de nacionalidad, eso se llamaba origo. Entonces también en el Imperio Romano tuvieron unas relaciones de personas con diferentes órigos, digamos, personas del Medio Oriente relacionados con egipcios, relacionados con romanos y otros. Entonces, para asegurar este tipo de relaciones jurídicas, pues el Imperio Romano creó una norma especial, el denominado jus gentium o derecho de gentes, para algunos el jus migrandi. ¿Por qué? Porque era una regulación que estaba particularmente dirigida a los peregrinos o aquellas personas que no eran romanas. Y también se había creado al pretor peregrinus o a un juez que específicamente atendiera estas causas entre peregrinos o entre personas que no eran romanas. Entonces, a todos los peregrinos o extranjeros se les aplicaba el jus gentium y en sus relaciones jurídicas, por supuesto, y a todos los que no eran peregrinos, es decir, ciudadanos romanos, se les aplicaba el jus civili o las normas romanas. Entonces, Roma dividió su pueblo en extranjeros y en ciudadanos romanos y empezó a aplicarles a cada uno de ellos, a cada uno de estos grupos sociales, empezó a aplicarles normas especiales. Ese fue, digamos, el primer antecedente, y esta solución les duró pues un poco. ¿Por qué? Porque después también, por hecho de las circunstancias u otros, esas dos poblaciones no permanecieron separadas, sino que los peregrinos se juntaron con las romanas, los romanos con las peregrinas, y hubo toda una mezcla. Así también la invasión bárbara trajo muchos conflictos de carácter jurídico. ¿Por qué? Porque una vez que el Imperio Romano fue conquistado por las tribus germanas, estas les permitieron en inicio seguir rigiéndose por las leyes romanas y los bárbaros con sus propias regulaciones, pero después ellos impusieron sus normas. Roma es el principal antecedente, les decía yo,
en crear una norma especial. Roma es el primer antecedente en reconocer la existencia de una pluralidad jurídica. Como esta solución no duró mucho, ya a partir del siglo XII, para algunos autores el siglo XIII, hasta el siglo XVIII, surgen las llamadas escuelas estatutarias o los llamados glosadores. ¿Quiénes eran estos? Las escuelas estatutarias están divididas en la estatutaria italiana, en la estatutaria francesa, en la estatutaria anglosajona, pero eran estudiosos que se habían dedicado a estudiar las leyes romanas, el ius gentium en particular, y las soluciones que el pretor peregrinos daba a cada caso. Y hacían anotaciones marginales, por eso se les llamó glosadores, por estas anotaciones que hacían. Entonces se llaman a italiana, francesa, por el lugar donde se habían asentado. La primera de ellas, la estatutaria italiana, que es la que divide es el que divide, o sea, la esfera jurídica de las personas la divide en estatutos, en dos grandes como son el estatuto real y el estatuto personal. Hace una conceptualización de lo que son vecinos forasteros y dice que reconoce que cada provincia, cada comunidad elabora su propia legislación y que estas regulaciones viven o conviven en un plano de igualdad, que el comercio en esa época interprovincial generaba un mayor contacto entre las personas y este contacto hacía que surgieran conflictos de carácter jurídico que debían ser resueltos ya sea a partir de una mirada supraprovincial o supracomunal. Y esto además se asentaba en la posibilidad de que estas normas tengan o no tengan un efecto territorial o extraterritorial. En este caso, hablando de los estatutos, la estatutaria italiana dice que el estatuto real, todo aquello que tenga que ver con bienes, tiene una concepción absolutamente territorial, es decir, rigen o se rigen por las normas donde están situados esos bienes. En cambio, el estatuto personal, donde está el nombre, la capacidad, el estado civil, etcétera, tiene más bien un efecto extraterritorial porque va con la persona o le persigue a la persona al lugar donde esta persona se asiente. Es decir, si yo soy boliviana, mi estatuto personal, que es mi nombre, mi identidad, mi capacidad, mi estado civil, etcétera, cuando yo me vaya a vivir a Argentina, va a seguir conmigo, me va a perseguir. O sea, estando en Argentina no me tienen que volver a cambiar el nombre. Ya tengo una identidad definida, también un estado civil. La estatutaria francesa no se basó tanto en las postulaciones de la estatutaria italiana, más bien tenía una visión mucho más universalista. Y ella decía que, más bien, que las personas, basándose en su autonomía de la voluntad, las personas elegían a qué jurisdicción se iban a someter. Es decir, si la persona elegía asentarse o domiciliarse, digamos que en Bolivia, implícitamente también estaba eligiendo la ley boliviana para que rigiera sus actos jurídicos. Entonces, más bien la estatutaria francesa propugna la autonomía de la voluntad de las personas en la elección de la ley aplicable. Después está la estatutaria holandesa o llamada también la estatutaria o la escuela de la cortesía internacional. Y la estatutaria francesa lo primero que hace es definir lo que son los atributos del Estado o de las comunidades respecto de las soberanías. Es decir, dice
cada estado, por su soberanía, define sus leyes y estas leyes definen sus límites espaciales para ser aplicados, tanto personal, tanto espacial. Es decir, un estado, al elaborar una ley, define que esta ley va a ser aplicado a sus súbditos y dentro de su territorio. ¿Y a quiénes les llama súbditos? Pues a todos aquellos que viven dentro de su territorio, sea definitiva o transitoriamente. Entonces, si el Estado define a quiénes, ámbito personal, se va a aplicar una norma y en dónde, ámbito territorial, porque estamos discutiendo de la posibilidad de la aplicación extraterritorial de una ley, no que el estatuto personal tenga efecto territorial, no que las personas voluntariamente elijan qué norma va a regir sus actos. En realidad, dice el estatutario holandesa que los estados, a través de sus autoridades, permiten o aceptan esta aplicación extraterritorial solamente por cortesía internacional entre ellos o por reciprocidad entre ellos. Entonces, del siglo XII hasta el siglo XVIII, pues las propuestas de las escuelas estatutarias guiaron un poco las soluciones a estos conflictos de carácter jurídico generados por relaciones multinacionales o relaciones con elementos extranjeros. A partir del siglo XVIII, ya con el surgimiento del Estado, estos conflictos ya eran de naturaleza jurídica, por lo que necesitaban también soluciones de esta naturaleza. Y aquí vamos a ver a dos grandes autores, a Savigny, un autor alemán, y Mancini, de origen italiano. Estos dos autores han marcado las propuestas doctrinarias más importantes de la época y sobre la cual otros aportes han ido, si quieren ustedes, modulando las soluciones. Savigny, les decía, tiene origen alemán y Mancini, origen italiano. Empezaremos por Mancini. Mancini dice o basa su propuesta o su teoría en la escuela de la personalidad y dice que para la solución a los conflictos jurídicos generados por relaciones de esta naturaleza debe tomarse en cuenta a las personas dentro de la relación jurídica. Y estas personas, dice Mancini, traen consigo una nacionalidad. La nacionalidad, dice Mancini, le persigue al hombre como si fuera su propia sombra. Por ende, cada persona debe, en sus actos jurídicos, debe ser regulado por las leyes de su nacionalidad. Entonces, para Mancini, la aplicación extraterritorial elevada a su máxima expresión es la solución. Es decir, para un boliviano, todos los actos jurídicos de un boliviano deben estar regidos absolutamente por la ley boliviana, sin importar dónde se encuentre. Savigny, en contradicción a lo que dice Mancini, a Savigny se le conoce parte de la escuela historicista, parte de la comunidad jurídica, y Savigny parte de la idea de que todos los ordenamientos jurídicos, absolutamente todos, son iguales, son parte de una comunidad jurídica. Por tanto, ante una relación con elemento foráneo que tenga conexiones con diferentes leyes, cualquiera de las dos leyes conectadas debería poder aplicarse, porque son iguales. Sin embargo, dice, esta elección no tiene que ver con la voluntad, no tiene que ver con la persona, sino más bien tiene que ver con la naturaleza jurídica de la relación misma. ¿Eso qué significa?
Savigny dice, es imposible aplicar a las personas la ley de su nacionalidad en estricto sensu. ¿Por qué? Porque las relaciones jurídicas se dan entre dos o más personas. Entonces, van a existir relaciones jurídicas que van a estar sometidas a dos o más legislaciones y eso es imposible. Entonces, hay que ver a la propuesta de Savigny. Entonces, Savigny decía, es imposible aplicar la ley de la nacionalidad porque las relaciones jurídicas se dan entre dos o más personas. Entonces, vamos a tener conflictos en los que una relación jurídica va a estar sometida a dos o más legislaciones y eso va a dar lugar a más bien incerteza o inseguridad jurídica. Entonces, Savigny dice que debe aplicarse la mejor ley y la mejor ley para él es siempre aquella con la cual la relación jurídica, atendiendo a su naturaleza, tiene mayor o mejor conexión. ¿Ok? Y estas conexiones se van a dar a partir de la naturaleza misma de cada una de estas relaciones jurídicas. Ok, si nosotros vemos, decíamos al principio, esta es un área del derecho autónoma, en consecuencia tiene su propia metodología. Y atendiendo a su propia metodología, vamos a ver el método directo sustancialista, el método indirecto o conflictualista, al método exclusivista o de aplicación directo y lo mejor de todo, la combinación de todos ellos, que es la pluralidad metodológica. El método directo o sustancialista dice que las normas de privado deben ser o deberían tender a ser normas sustanciales directas que regulen de manera específica o especializada las relaciones jurídicas con elementos extranjeros. En tanto que el método conflictualista, que es el que más adeptos ha recibido, la América Latina principalmente es absolutamente seguidora del método conflictual, toda vez que las legislaciones o las leyes o los códigos de derecho internacional privado, los tratados internacionales elaborados o concluidos en el ámbito latinoamericano se apoyan principalmente en la construcción de normas de derecho internacional privado específicamente conflictuales, es decir, normas que resuelvan conflictos. También hablamos del método exclusivista o de aplicación directa. Aquí vamos a ver que dentro de un sistema jurídico existen normas que desconocen o niegan los elementos extranjeros y hacen una aplicación directa de las normas de un determinado sistema jurídico. Estamos hablando de esas normas de policía, donde se aplican las normas de un determinado sistema sin tomar en cuenta los otros sistemas, ¿ok? Obviamente que en ámbito de la materia quedan excluidas de las normas de privado, las normas penales, las normas tributarias, las normas agroambientales o todas esas normas que tienen que ver con la seguridad de un Estado. Esas no entran en nuestro ámbito. O sea, vamos a ver relaciones en el ámbito civil, familiar, relaciones en cuanto a niñez, vamos a ver normas de carácter procesal también, inversión, sistemas alternativos, todas las relaciones que se regulan por el derecho privado, pero no el derecho público, salvo familia y niñez, que por ánimo de garantizar o proteger estos derechos también son considerados en la materia de privado. ¿Cómo se han elaborado las normas de privado en estos últimos tiempos? Pues Chile, Brasil, Venezuela, Uruguay, Argentina, tienen sus propios códigos de derecho internacional privado, pero han elaborado sus normas a partir de una pluralidad metodológica, es decir, han utilizado normas sustanciales, han utilizado normas conflictuales en algunas materias. Bolivia, lamentablemente, ahora no cuenta con un código de derecho internacional privado, a pesar de existir una propuesta de hace años atrás, pero no cuenta y esperemos que pronto sea, ¿ok? Entonces, el método conflictualista dice que
solo se deben elaborar normas de conflicto. Dentro de estas normas de conflicto, llamadas también normas indirectas, llamadas también normas formales, o llamadas también normas de derecho internacional privado, como nosotras las llamamos, la solución se va a dar a partir de un punto de conexión, pero es una solución respecto de qué juez competente, qué ley es aplicable, pero no va al fondo. El método sustancialista, más bien les decía yo, que tiende o propende a la elaboración de normas directas o materiales que regulen de forma especializada estas relaciones jurídicas con elementos extranjeros. Y las normas de policía, a partir del método exclusivista que les decía yo, que autolimitan la aplicación de un derecho material propio, es decir, casi excluyen la posibilidad de la aplicación de normas extranjeras. ¿Es importante el derecho internacional privado? Definitivamente sí, es importante. ¿Por qué? Porque las relaciones de las personas, si se han dado cuenta, no se limitan a un ámbito territorial. Cada vez son más las relaciones multinacionales, cada vez más el ser humano está en contacto con otras jurisdicciones o con otras legislaciones y por esto se expone a otros ordenamientos jurídicos. ¿Por qué? Es imposible que en el mundo exista un solo sistema jurídico. Esto es imposible, escapa a la realidad. Entonces vivimos frente a un pluralismo jurídico en el que se hace necesario establecer cierta armonía si es que no se va a poder una uniformidad normativa. Ok, este es el resumen del tema 1. Ojo, les advierto que no es suficiente para dar un examen. Este es un resumen. El desarrollo de este resumen se complementa con el tema expuesto en la clase como tal y la lectura complementaria con la bibliografía o con el tema 1 de su libro base de consulta.